Volvemos entonces al estudio de nuestra serie Buscando mi puerta en la Nueva We are Jerusalén. back to the study, searching for my daughter in the New Jerusalem. Hemos estudiado ya algunas de las puertas. We already studied some doors. Hemos dicho que los nombres de los hijos de Jacob van a estar inscritos allí en esas puertas. Eso quiere decir que nosotros no podemos entrar por cualquier puerta. Tenemos que identificarnos con el carácter de uno de los hijos de Jacob, sus debilidades y luego cómo ellos vencieron. Y por eso sus nombres están escritos allí. Hemos estudiado ya la puerta de Rubén y recuerdan que Rubén era inestable como el agua, pero por la gracia de Dios su carácter fue cambiado. Simeón y Leví, dos hermanos que hacían maldades juntos, tramaban juntos, planificaban juntos, pero ellos también fueron transformados por el poder de Dios y su nombre está también en las puertas. Hablamos de Judá, alabanza. Judá también tuvo su lado negativo, pero también venció porque se entregó al poder transformador de Dios. Después de Judá estudiamos a Zabulón y a Isaacar. Y la última vez, el último estudio fue acerca de Dan. Y dijimos que Dan, su nombre no va a estar escrito en ninguna puerta. Él se queda fuera por su pecado. No se arrepintió. Persistieron en la mentira, en el chisme, en el engaño. Y la Biblia dice que estas personas, como tales, no pueden entrar en el reino de Dios. Así que es por eso que el nombre de Dan no está en ninguna puerta. Cuando estudiemos a Manasés, que fue el personaje que lo reemplazó, vamos a estudiar cómo Manasés se ganó el honor de que su nombre esté inscrito allí en una de esas puertas de la Nueva Jerusalén. Pero siguiendo nuestro orden, hoy no nos toca Manasés, pero sí nos toca estudiar a Gad. Gad es otro de los hijos de Jacob y su nombre sí está escrito allí en una de las puertas de esa nueva ciudad. Hablemos del nacimiento de Gad y vayamos al libro de Génesis, el capítulo 30. Génesis, el capítulo 30. Dice el versículo 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa, la sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. Genesis chapter 30, verses 9, 10, and 11. When Leah saw that she had left bearing, she took Zilpah her maid and gave her, Jacob, to wife. And Zilpah, Leah's maid, bare Jacob a son. And Leah said, a troop cometh. And she called his name Gad. El nombre que le dio Silpa a su hijo fue el resultado de una exclamación. Vino la ventura, dice la traducción en español. Tal vez podamos descubrir en inglés cuál fue la exclamación. En el versículo 11, ¿qué dijo Lea? A troop. Like a group of soldiers in army. La tropa, dice la traducción en inglés. Okay. Y esto tiene que ver con el carácter de Gad, lo vamos a ver más adelante. Ir a la guerra
por defender el honor, to defend the es honor. una aventura, It's a- como dice la traducción en it's inglés, a truth. venture. It's a truth. According to the Spanish translation, it's a According to venture. the translation, in Okay. Spanish it's an adventure. Adventure. Pero estaba investigando que las traducciones originales, como la versión de los 70 y la Vulgata, dice que en la traducción que Gad significa buena fortuna, buena fortuna. Y esto también tiene que ver con el carácter de Gad. ¿Cuáles son las menciones que la Biblia hace de este hombre? Gad fue uno de los hijos de Jacob y fue el hijo de una de las siervas de una de las esposas de Jacob. Hemos mencionado también que estos muchachos nacieron en una familia disfuncional. Los hijos de Jacob son provenientes de dos mujeres y las dos siervas de sus mujeres. Dios sabe por qué lo hizo así, y hemos dicho que lo hizo así para destacar que de lo más vil Dios puede hacer cosas maravillosas para su honra y para su gloria. Volvemos a Gad, a este hombre, Gad. Bueno, Gad también se crió con los otros hermanos. Y voy a repetir esto. José, que era uno de los hijos preferidos de Jacob, daba el informe, el reporte de la mala fama de estos hermanos suyos. Por lo que vamos a estudiar hoy con Gad, Gad no era un muchacho malo. Era un muchacho con muy buenos rasgos de carácter. Pero sin embargo se dejaría influenciar en algunos pasajes con sus hermanos, especialmente en el momento cuando fueron a vender a José allí en el campo. Y decimos que se unió a ellos, que se dejó influenciar porque en el relato bíblico no encontramos a Gad poniéndose de pie, cubriendo a su hermano, defendiendo a su hermano para que no lo lancen al pozo. Y luego no lo encontramos defendiendo a su hermano cuando lo vendieron a esa caravana de mercaderes que iba hacia Egipto. Así que Gad en su adolescencia se dejó influenciar por el mal carácter de los otros hermanos mayores. Y este es un riesgo también de nuestros adolescentes hoy, como Gad, que en el fondo de su corazón tienen buenas cualidades, pero a veces los hermanos mayores ejercen una influencia poderosa, que los hermanos menores siguen ese ejemplo aunque no lo quieran seguir. A veces los hermanos mayores los amenazan y les dicen, o lo haces o te castigo o te hago algo. Siempre viene la amenaza. Puedo imaginar que a Gad le sucedió algo parecido. Pero cuando él ya fue grande, él demostró en realidad lo que había en su corazón. La Biblia menciona a Gad también acompañando a sus hermanos en los dos viajes que hicieron a Egipto para comprar alimento allá en Egipto. Los que están escribiendo, esto está en Génesis el capítulo 42 y el capítulo 43. Los dos viajes a Egipto, y Gad también fue parte de ese grupo que viajó a Egipto. Otra mención acerca de Gad, este hijo, es que cuando la familia de Jacob se trasladó a vivir a Egipto, después
cuando José se identificó como sus hermanos, como los hermanos de ellos, y los invitó a su familia a venir a Egipto. La Biblia menciona allí en Génesis 46, 6 en adelante, a Gad como siendo parte de ese grupo también, que fueron como 70 los que vinieron. Y nos da la pista que Gad para esa época tenía como unos 42 años de edad. Quiere decir que ya era un hombre maduro, Gad y su familia, cuando vinieron a Egipto. 17 años más tarde, cuando ya Jacob estaba a punto de morir, en el libro de Génesis, el capítulo 49, Génesis 49, el viejito, el anciano Jacob, dio sus palabras de profecía para cada hijo en base a su carácter. Y habló del carácter de su hijo Gad también. Génesis 49, 19. Y fueron poquitas las palabras que Jacob tuvo para Gad, pero muy significativas. Génesis 49, 19. Gad, lo menciona, Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Genesis 49, verse 19, it says, and it mentions the word troop again. It says, Gad, a troop shall overcome him, but he shall overcome at the last. Eso es todo lo que le dijo Jacob. Y esto iba a poner de manifiesto el verdadero carácter y espíritu de este hombre, Gad. Jacob profetiza que primero él iba a ser aparentemente derrotado, aplastado por un ejército, pero que luego Gad y su tribu iban a derrotar a ese enemigo. O sea que termina con palabras alentadoras, diciéndole, Gad, tú vas a ser un vencedor finalmente. Vas a morir de pie con tu cabeza en alto. Vas a ser un vencedor. Y eso se aplicó en la vida de Gad, no solo en la vida literal, en la vida práctica. También sucedió en la parte espiritual con Gad. En el libro de los Números se menciona a Gad también con su familia en el censo. Gad tuvo 7 hijos y llegaron a formar una gran familia. Y su característica es que ellos eran guerreros, eran valerosos y colaboraron con muchos valientes para las guerras que Israel tuvo que enfrentar. Y ellos también como familia que tuvieron que enfrentar algunas guerras. Eso está en Números, el capítulo 1 al 3. El dato de este censo es que la familia de Gad contaba con 45.650 integrantes. Una gran familia. Gran tribu. Gad también en la división del reino, en la división de las tribus, llegó a ocupar territorio junto con Rubén y Simeón. Esto en el tabernáculo. Ellos estaban habitando al sur del tabernáculo, porque luego llegó a ocupar parte en la división con Rubén y con Manasés, la media tribu de Manasés. ¿Okay? Así que esto es lo que se menciona sobre Gad hasta este momento. Pero ahora vamos a ver el cumplimiento de la profecía de Jacob. ¿Cómo esto se cumplió con Gad? No olvidemos que lo único que Jacob menciona
es que su vida iba a estar relacionada con peleas, con guerras, que iba a ser aparentemente derrotado y después él iba a ser un vencedor. Y quiero ir mencionando las virtudes, los buenos rasgos de carácter que este hombre llegó a alcanzar en su edad adulta, cuando se dejó guiar por la mano de Dios en su caminar, junto con su familia. Primera característica, Gad y sus descendientes llegaron a ser humildes. Por esto yo leí en la introducción el versículo de San Mateo 11:29, cuando Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gad llegó a lograr la humildad de corazón. Y es lo que Dios está anhelando de ti, querido joven, querido niño, querido adulto, querido anciano. Que también lleguemos a ser mansos y humildes de corazón. ¿Saben ustedes que la mansedumbre y la humildad son dos armas mucho más poderosas que las armas más poderosas que hay hoy en los ejércitos modernos? Y vamos a probarlo con la tribu de Gad. La humildad. ¿De dónde aprendieron esto? El libro de Génesis, el capítulo 46 y el versículo 32, dice que esta familia, los de Gad, eran familia de pastores de ovejas y ganaderos. Cuidaban el ganado. Dice el versículo 32 de Génesis 46, y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Genesis 46:32. And the men are shepherds, for their trade hath been to feed cattle, and they have brought their flocks and their herds and all that they have. Eran descendientes de familia ganadera, pastores de ovejas. Por esa razón, Gad pidió que por favor lo ubicaran hacia el lado este del Jordán, porque era una zona muy apropiada para apacentar su ganado. Ellos continuaron con esta tradición. No todos los hijos de Jacob siguieron esta tradición, justamente porque tenía que ver con el carácter humildes. Hasta hoy, ser un pastor de ovejas es considerado como una tarea humilde. Gad demostró esa humildad eligiendo continuar con la ganadería y el cuidado de las ovejas. Y así fue que les asignaron el territorio que ellos pidieron para cumplir con su tarea. Pero Moisés les puso una condición: se quedan aquí, van a cuidar de su ganado, pero tienen que aportar con varones para la guerra. Tienen que aportar a Israel, al pueblo de Israel, su gente guerrera, para cuando nos toque guerrear. Así que ellos aceptaron la propuesta, y después que construyeron los rediles, los cercos de piedra para sus ovejas, y para sus familias también, entonces ellos cumplieron la promesa y aportaron con su gente para combatir, defendiendo a Israel. Así que esto demuestra el carácter humilde de ellos. En segundo lugar, otra característica de Gad y los descendientes de Gad es que ellos fueron pacientes y sufrientes. Tenían paciencia y sufrieron por defender el honor de su familia. Dos buenas características que nosotros también debiéramos anhelar hoy. ¿Por qué la paciencia? La paciencia, de acuerdo al Apocalipsis, es una de las características de los
del remanente fiel del pueblo de Dios en el tiempo del fin. La Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos. Si Gad viviera hoy, él estaría seguro en ese grupo, porque él alcanzó a desarrollar la paciencia como un atributo de Dios. ¿Cómo fue probada la paciencia de Gad y la familia de Gad? Después de la conquista de la tierra prometida, Josué le dio a la tribu de Gad parte del despojo, de lo que ellos lograron sacar de la ciudad, y los envió de regreso a su territorio. Allí en su territorio, ellos enfrentaron desafíos. George Adam Smith, un comentarista de la historia, en su libro Geografía Histórica de la Tierra Santa, hablando de la tribu de Gad y los que estaban al lado este del río Jordán, él dice, se deslizan con pequeñas barreras hacia la meseta arábiga, hablando de la ubicación geográfica. Por consiguiente, han estado expuestos en todas las épocas a la invasión de los hambrientos nómadas, algunos de los cuales caían sobre ellas como enjambres cada año en busca de pastos. De acuerdo a esto, la historia confirma la existencia de esta tribu y el carácter de esta tribu, el lugar que ellos eligieron para continuar con su tarea ganadera. En la profecía de Jacob estaba sugiriéndoles a Gad y su familia que ellos debían defenderse de los ataques del enemigo. ¿Cómo le iba a ir a Gad ahora ante la presión de estos enemigos constantes? Querían invadirlos, querían quitarles su tierra para los nómadas colocar su ganado en la tierra de Gad. Pero ellos tenían que defenderse. Y la presión no venía solamente de los de afuera, los enemigos extraños. También tuvieron presión dentro de la misma familia. Los ejércitos los rodeaban constantemente. Y esto aparentemente pareciera ser algo negativo. Pero Dios usa todas las cosas para bien. Y el hecho de que estos enemigos estaban allí al ataque constantemente hizo a Gad y a su familia una familia que estaba vigilante todo el tiempo, una familia que se armaba de valor constantemente para no dejarse derrotar por el enemigo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué podemos aprender de este pasaje de la historia de Gad? ¿Nosotros también no tenemos acaso enemigos que nos están merodeando constantemente? ¿Ah? Estamos rodeados de enemigos. Y estos enemigos pueden ser personas, pueden ser vicios, vices, o pueden ser hábitos que tratan de arruinar nuestra vida física, nuestra salud, enemigos que tratan de arruinar nuestra vida espiritual. Esos enemigos están a veces en la misma familia. Y enemigos que tratan de arruinar nuestro carácter. No nos quieren ver mansos y humildes. Quieren vernos gritando
de tú a tú cuando nos provocan, maldiciendo, insultando el nombre de Dios. Es así como esa gente nos quiere ver. Pero aprendemos de Gad la perseverancia y la humildad en este caso. Porque ellos no actuaron como lo hacían los demás. En otra ocasión, sus hermanos de las familias de Israel que estaban al otro lado del Jordán no estaban satisfechos con que Gad hubiese decidido quedarse allá. Que creyeron incluso que estaban participando de la idolatría, que habían levantado altares para adorar a dioses falsos. Pero el error de estos hermanos de Gad, que estaban al otro lado del río, es que ellos tuvieron un juicio muy pronto. No averiguaron, no investigaron el asunto, y entonces enviaron delegados de cada familia para ir a hacer un juicio contra la familia de Gad. Eso está en el libro de Josué, el capítulo 22. Ustedes pueden encontrar toda esta historia. Las tribus que estaban al otro lado del río de Gad se alarmaron por ese altar que ellos habían levantado. Pero cuando vinieron y comprobaron que las cosas no eran como ellos estaban juzgando y sospechando, fue algo diferente. Ellos vinieron con un espíritu altivo, fuerte, a reprender a Gad y a su familia. Pero Gad no se puso allí a la misma altura de ellos. Ellos fueron humildes. Explicaron con paciencia el propósito porque ellos habían levantado ese altar. Y el libro de Josué dice que ellos confirmaron que ese altar era para confirmar a Dios, el poder de Dios, y para asegurar de que ellos estaban adorando al mismo Dios que ellos adoraban al otro lado del río. Y que a pesar de que había un río que los dividía, en realidad no había división entre las familias de la familia de Jacob. Y aquí de esto podemos aprender otra cosa nosotros hoy. ¿Cómo actuamos cuando alguien de la misma familia de la fe viene hacia nosotros con un espíritu crítico o con un juicio listo sin haber comprobado lo que está sospechando? ¿Cómo nos defendemos? ¿Actuamos también con impaciencia o inventando cosas o a los gritos o poniendo a terceras personas de por medio? Eso es un gran error. Si hacemos eso, asegúrense que el caso está perdido. Debemos ser honestos y humildes. Eso fue lo que hizo Gad. Ellos no anduvieron buscando testigos ni inventando cosas para probar su inocencia o su real propósito que tenían. Su testimonio fue suficiente. La manera como actuaron fue suficiente para probar que Gad estaba haciendo lo correcto y su familia estaban haciendo lo correcto ante Dios. Así que cuando respondemos con humildad, con paciencia, el más enojón, el más airado, puede entender nuestro mensaje, puede captar nuestro mensaje. Y esto puede aplacar la ira y puede arreglar situaciones difíciles en la vida también. Dice Elena White, hablando sobre este momento en la vida de Gad. Esto está en Patriarcas y Profetas 556 y 557. Dice: cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea
hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos. Y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, ¿qué resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir? Go ahead, Brother Ryan. First part. How often serious difficulties arise from a simple misunderstanding, even among those who are actuated by the worthiest motives, and without the exercise of courtesy and forbearance, what serious and even fatal results may follow. Y dice a continuación, en vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censuras y condenación. Si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido, animados del mismo espíritu, la guerra habría sido el resultado. Si bien es importante por un lado que se evite la indiferencia al tratar con el pecado, es igualmente importante por otro lado que se eviten los juicios duros y las sospechas infundadas. It says, still in Patriarchs and Prophets 5:19, continuing, instead of making courteous inquiry to learn the facts in the case, they had met their brethren with censure and condemnation. Had the men of Gad and Reuben retorted in the same spirit, war would have been the result. While it is important on the one hand that laxness in dealing with sin be avoided, it is equally important on the other to shun harsh judgment and groundless suspicion. Voy a leer las dos últimas líneas cuando dice un espíritu bondadoso y un comportamiento cortés, afable y paciente pueden salvar a los descarriados y ocultar una multitud de pecados. And it says in the last line, a spirit of kindness, a courteous, forbearing deportment may save the erring and hide a multitude of sins. Nuestra cortesía, nuestra humildad puede aplacar aún al león más feroz. Porque la Biblia dice, y no se equivoca, que la blanda respuesta, la respuesta humilde, aplaca la ira. Que nuestra oración sea cada día, Señor, dame un corazón manso, un corazón humilde, así como esta familia, la familia de Gad, que ellos enfrentaron las dificultades con paciencia, con humildad, y vencieron, Porque sus hermanos regresaron con un reporte positivo, regresaron contentos cuando comprobaron que la familia de Gad estaba en el camino correcto. Con la humildad, facilito, ellos derribaron esas barreras de prejuicio que se habían levantado entre la misma familia. ¿Cuáles son los desafíos que nosotros tenemos hoy? Otra de las características de esta familia, la familia de Gad, es que ellos fueron perseverantes y firmes. Así que hemos dicho primero que ellos fueron humildes. En segundo lugar, que ellos fueron también una familia paciente y sufriente, que sufrieron por su causa. Ahora, en tercer lugar, en su carácter vemos que ellos fueron perseverantes y firmes. Ante la insistencia de los enemigos que querían tomar posesión de su tierra, ellos clamaban a su Dios por defensa. Por defensa. Aunque en una ocasión ellos fueron destituidos de su tierra por los nómadas enemigos, al poco tiempo ellos volvieron a recuperar su tierra. Tal como Jacob, su padre, lo había anunciado en la profecía de Génesis, el capítulo 49.
Iban a ser aplastados por un momento, pero luego ellos se iban a levantar en victoria. Iban a aplastar al enemigo. Y hoy también. Quizás te sientas derrotado por algún pasaje de tu vida. Pero si confías en el Señor, Dios puede levantarte de allí y puede confirmar la victoria en tu vida. Pero hay que ser perseverantes y hay que ser firmes. La perseverancia es otra característica indispensable para entrar en el reino de Dios. La Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. Así que de Gad y su familia aprendemos también hoy la perseverancia. Hoy también nosotros soportamos presiones del sistema de Satanás. Pero también nosotros podemos clamar y pedir la protección milagrosa del cielo, que puede protegernos de todo mal. Muchos tienen que lidiar hoy con las presiones que sienten en el trabajo porque son diferentes a los demás, porque hablan diferente, porque se comportan diferentes. En la escuela pasa eso también con nuestros niños, nuestros jóvenes. Hay presión por eso. Incluso porque comemos diferente, la gente también trata de colocarnos presión para hacernos desistir de lo que estamos practicando. Hay presión también para los padres en el momento cuando criamos a nuestros hijos. Y en nuestra vida personal también tenemos presión con nuestro carácter, porque queremos ser buenos. Pero hay factores alrededor de nosotros que nos inducen y nos motivan a la tentación y al mal. Y quiero decirles que el peor enemigo al que debemos temerle de verdad no es el diablo, no son los que están ahí alrededor de nosotros. ¿Saben ustedes quién es el peor enemigo al que debemos temerle? Nosotros mismos. Nosotros mismos. A veces ni nos conocemos en profundidad quiénes somos nosotros. Tomémonos el tiempo, tomemos la tarea de investigarnos a nosotros mismos primero, en vez de estar investigando a los demás. Porque cuando descubrimos quiénes somos en verdad y descubrimos nuestras debilidades, nuestras falencias, oh, vamos a decir como Pablo, oh miserable hombre de mí, ¿quién podrá librarme de esta culpa de muerte? Y es allí solamente cuando vamos a sentir la necesidad de clamar a nuestro Dios y pedir ayuda de lo alto, porque esa es la ayuda más eficaz, la ayuda que tiene poder. Para otros, su enemigo es la autoestima. Se sienten miserables, se sienten que no valen nada, cuando en realidad son personas valiosas. La gente de alrededor ve en ellos personas valiosas, con buenas virtudes. El mismo Dios ve a estas personas como personas con mucho talento, con muchas virtudes. Pero esa persona es la única que no se da cuenta de realmente lo que vale, lo que es. Su enemigo es la baja autoestima. Para estas personas deben abrir sus ojos y poner su vida bajo la lupa de Dios, porque eso es lo que realmente cuenta. Eso es lo que cuenta. Vamos a ir a la última parte. Hemos ya mencionado algunas características positivas del carácter de Gad y su familia. Y lo último es que ellos eran fuertes y pasionales en el buen sentido de la palabra. Defendían su causa con pasión. Vivían con pasión.
A veces nosotros, los cristianos del tiempo del fin, hemos perdido el sentido de vivir. Ya no queremos luchar. Nos hemos cansado fácilmente. Pero la familia de Gad nos da un ejemplo, una gran lección. Ellos eran fuertes, no se dejaban vencer, no eran fáciles de doblegarse. Y nosotros debemos aprender eso. No dejemos que las pruebas nos dobleguen fácilmente. No dejemos que los enemigos traten de tumbarnos fácilmente. Y hemos dicho cuáles son esos enemigos. Una botella de alcohol puede ser tu enemigo que te puede tumbar para siempre. Una mujer que no es tu esposa, que no es tu novia, puede ser la persona que puede doblegarte y tumbarte para siempre. Un cigarro, no importa lo que contenga dentro, puede ser el enemigo que puede tumbarte y derrumbarte para siempre. Pero de la familia de Gad aprendemos hoy que debemos ser fuertes. Y somos fuertes solamente en el Señor. Porque nosotros, por nosotros mismos, somos débiles. Cualquier cosita nos puede tumbar, pero con el Señor podemos ser fuertes. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede tumbarnos? ¿Quién puede derrubarnos? Arriesguémonos a tener esta experiencia con el Señor, a recibir su fortaleza. En el libro de Deuteronomios, el capítulo 33, Moisés, antes de morir, dio su bendición a los hijos de Israel también. Y él tuvo una bendición muy bonita para la familia de Gad. Y fue a causa de este carácter que Gad aprendió a desarrollar en su vida. Qué lindo es cuando alguien nos conoce, que aún a simple vista nos diga, me gusta como eres, me gusta tu personalidad atrayente, me gusta tu carácter. Pero así mismo hay personas que dicen, oh, no me gusta fulano de tal, esa persona es espantosa, me da miedo cómo responde, cómo habla, cómo se comporta. Que no seamos de estos, sino que seamos personas atrayentes y que esto puede influenciar en bendición para otras personas. Escuchemos la bendición de Moisés para Gad y su familia en el libro de Deuteronomio capítulo 33, versículos 20 y 21. 33, 20 y 21. Dice así la Biblia: a Gad dijo, bendito el que quiso ensanchar a Gad. Como león reposa y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí, porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera del pueblo. Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová. Deuteronomy chapter 33, verse 20 and 21. And of Gad he said, blessed be he that enlargeth Gad. He dwelleth as a lion, and teareth the arm with the crown of the head. And he provided the first part for himself, because there, in a portion of the lawgiver, was he seated. And he came with the heads of the people. He executed the justice of the Lord, and his judgments with Israel. Esto es un resumen de las experiencias que Gad tuvo que atravesar para llegar a ser lo que fue. Primero Moisés le da una bendición a aquellos enemigos que atacaron a Gad. Porque a través de eso él se hizo fuerte, él se hizo poderoso. Nosotros no podemos ver si somos fuertes cuando no tenemos pruebas fuertes.
Cuando las tentaciones son fuertes, cuando las pruebas son grandes, es allí cuando realmente demostramos cuál es nuestro carácter. Y Gad fue triunfante porque él demostró esa fuerza, enfrentando a sus enemigos constantemente. También menciona a Gad comparándolo como un león. Es interesante que tanto Jacob, Moisés, usa el símbolo de animales para representar las virtudes de carácter de estos hijos de Jacob. En el caso de Dan, usa una víbora para demostrar su defecto de carácter. Pero en el caso de Gad, usa un león. El león es fuerte, es invencible. Que incluso el libro de las Crónicas compara a los guerreros de Gad como leones. Y literalmente la historia confirma que estos soldados de la familia de Gad se dejaban crecer el pelo, que parecían melenas de leones. Así que tiene una aplicación literal y una aplicación simbólica también por la fuerza de carácter como león que la familia de Gad llegó a adquirir. Gad escogió lo mejor de la tierra para sí, porque él sabía que allí podía mantener su humildad, haciendo lo que le gustaba, cuidando su ganado. Y eso fue una bendición para ellos, porque allí donde ellos se quedaron, ellos eran el escudo. Eran el escudo para las otras familias, sus hermanos que estaban allá al otro lado del río. Eran como una defensa para las familias que estaban atrás. Gad se dejó usar por Dios y Dios ejecutó sus planes a través de él. Y eso fue gran satisfacción para Dios y para Gad. Para Dios tan satisfecho que confirmó su promesa. Y si leemos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 7, aparece allí Gad como un vencedor. Y su nombre es confirmado en una de las puertas de la Nueva Jerusalén. Otro aporte que hizo la familia de Gad fue que en su territorio se construyeron un par de ciudades de refugio. ¿Han escuchado ustedes las ciudades de refugio que se establecieron en el Antiguo Testamento? Para aquellos que eran culpables de algún asesinato, sin culpa, por inocencia, ellos podían huir a una de estas ciudades que estaban repartidas en diferentes lugares. Siempre había una ciudad cercana a donde huir. Allá adentro, esa persona se sentía segura hasta que se hacía el juicio y se probaba su inocencia. En la familia de Gad hubieron ciudades de refugio. Una de ellas fue Ramot de Galaad. Eso está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, versículos 41 hasta el 43. La familia de Gad también apoyó a David durante el reinado de David. 1,000 personas que entraron por la puerta de Gad. 1,000 los que entraron mansos. Son los que van a entrar por la puerta de Gad un día por la Nueva Jerusalén. ¿Eres tú uno de ellos? Solo tú conoces tu carácter. Yo no conozco tu carácter en el fondo. Tampoco conocen el mío en el fondo. Pero sí sabemos de qué lado estamos cojeando. Y pidamos a Dios que fortalezca nuestro carácter y que podamos un día, no muy lejano, entrar por una
de esas puertas en la ciudad de Dios. Esa es mi oración para este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a invitar a la hermana encargada de recolectar las ofrendas. I'm going to invite y the los diezmos que person pertenecen in charge a este